Gracias, Edalid. De nuevo, gracias a todas y a todos los que están aquí en la sala virtual. Gracias a la gente que está en Facebook. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, hoy cerramos esta primera etapa. Esperemos que haya más, ¿no? Esperemos que podamos hablar después de, no sé, edición, diseño de arte, iluminación. Hay muchísimas cosas, postproducción, hay muchas cosas de las que se puede hablar y ojalá se dé la oportunidad. De cualquier forma, esta primera entrada creo que ha sido muy, muy buena. Creo que no es por nada, el line-up de invitados y de invitadas que tuvimos está en el primer nivel y justo por eso me emociona enormemente recibir a Carlos Contreras para hablar de guionismo. En muy pocas palabras, ya ven que a mí las presentaciones formales no se me dan, pero yo puedo decir de Carlos que es el autor a nivel guión de la trilogía del amor en el cine mexicano. ¿Qué nos dura Kieslowski, Carlos? O sea, tenemos Párpados Azules, tenemos Las Oscuras Primaveras, que a mí me parece brutal, y luego tenemos Sueño en otro idioma, que viéndolo desde la óptica del tema amoroso, creo que es una trilogía que nos puede dar para platicar solamente de ella por mucho tiempo, pero bueno, aquí el tema es sí hablar de ellas, hablar de tu experiencia escribiéndolas, hablar de tu trabajo y hablar del guionismo en general. Entonces, además de eso, de tus cortos, de los episodios que tienes para Narcos, creo que tenemos aquí a un guionista sólido, fuerte, ¿no? Que sabe evidentemente contar historias. Entonces, Carlos, bienvenido a la Cineteca de San Lázaro. Mil gracias por aceptar la invitación. Hola Eric, no hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy emocionado de estar aquí y contento de compartir tanto como sea posible de lo que quieran y de mi chamba y de mis experiencias. Solamente me gustaría hacer una pequeña aclaración. A ver. No he escrito episodios para Narcos, sino que más bien, No. no, soy el co-creador de la serie El Chapo, El Chapo, de perdón, toda el la serie. Chapo. Entonces, digo, Sí, sí, sí. ya que estamos en esto, ¿no? Entonces, No, son primos, ¿no? Ya ves que al final todos los delincuentes parecen lo mismo. Me confundí, es mi error, pido una disculpa. no hay La problema. serie es El Chapo. Es correcto, es Ok. correcto. Hecha la aclaración, Carlos, yo creo que hay que empezar por el principio. Se lo preguntaba a Ileana, y creo que es igual lo hablábamos con Alex Cantú también. Creo que es bien curioso cómo cuando la gente dice voy a hacer cine, nosotros todos los que estamos afuera de la gente que hace cine, pensamos que todo mundo quiere ser director o directora. Y es bien raro cuando alguien te dice, es que yo siempre lo que quise fue hacer fotografía. Y no sé si en tu caso lo que quisiste siempre fue hacer guión para películas. Digamos que no tuve mucha opción en el siguiente sentido. O sea, yo empecé a escribir cuando yo era niño. Entonces, nunca fue como una elección consciente elegir otra cosa. Simple y sencillamente eso es lo que yo hacía y he hecho de forma natural, pues desde los 8 años, creo, ¿no? Entonces, bueno, un poquillo más directamente a lo que estás preguntando. No, no estoy interesado en ser director y mi amor es concebir las historias, estructurarlas y me apasiona entender a los personajes y meterme en sus cabezas y tener el poder, ese poder de creación. Entonces, entiendo que desde fuera pueda parecer raro, pero desde dentro, insisto, me parece de lo más natural. Además, debo agregar un factor a esta ecuación. Da la casualidad que nací con un hermano director, entonces, como que decir, y yo también, pues como que no cuadraba, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las razones por las cuales no estoy interesado en dirigir cine. Claro, ya está Ernesto para dirigir las películas, ¿no? Exactamente. Que de hecho es lo que pasó con esta, como la llamo, trilogía del amor, ¿no? Escribes Párpados Azules, él la dirige. Escribes Las Oscuras Primaveras, él la dirige. Escribes Sueño en otro idioma y él la dirige. Y ahorita creo que podemos hablar del trabajo que se hace con esas películas de entrada, tratar de alargar un poco la historia de cómo llegas a escribir cine, porque una cosa es escribir de niño
¿no? Escribir tus cuentos o escribir tus poemas, quizá, ¿no? Los niños escriben muchas, muchas, muchas cosas. Ahí no sabías si querías escribir para que tus historias o cualquier texto que surgiera de tu cabeza se convirtiera en película, o sí. No, no, definitivamente esa fue una idea que surgió de la cabeza de mi hermano. Sí, yo comencé escribiendo cuentos y luego escribí teatro en la secundaria y preparatoria y luego se me olvidó y luego, ay, qué hueva, ya no quiero escribir. O mejor dicho, se fue, ¿no? Se fue como de mí hasta que muchos años después pasaron dos cosas. En primer lugar, um, mi hermano decide estudiar cine y yo entro a trabajar en publicidad. Y entro a trabajar en publicidad porque, pues porque tengo una mente creativa y entonces un amigo de mi hermano precisamente me metió a trabajar ahí. Entonces se me daba la creatividad, insisto, de forma natural. Y por otro lado, mi hermano estaba estudiando para cine y en algún momento me dijo, oye, Carlos, tú escribías cuentos de niño, ¿no? Y yo, pues sí. ¿Y por qué no me escribes un cortometraje? Ah, bueno. Y entonces escribí Unas Hertzianas, que está inspirado en otro cuento, pero bueno, al final de cuentas lo escribí y le fue muy bien a ese cortometraje. Y entonces después, de nuevo, mi hermano me dijo, oye, pues escríbete otro, ¿no? Pues órale. Entonces escribí El Milagro y también nos ganamos muchos premios. Ay, pues esto se está poniendo sabroso. Y luego, pues hazte otro, ¿no? Pues órale. Y entonces hicimos los no invitados y ya a esas alturas yo empecé a sentir que esto podía ser un poquitito más en serio y podía convertirse en una opción de vida. Y escribí el largometraje, escribí Párpados Azules y nos vamos a Cannes, ¿no? Y entonces fue así de, pues yo creo que ya en publicidad ya no voy a trabajar. Entonces ese fue el cue. Entonces, más o menos esa es la historia. Efectivamente, yo cuando empecé a escribir jamás me imaginé ver nada mío en pantalla y a la fecha me sigue sorprendiendo. O sea, escribir películas y series pues es un sueño. O sea, yo vivo en un sueño, la neta. Claro. La Y verdad bueno, es tan no, difícil que ver cualquier cosa en la pantalla es así de, wow, lo logré de nuevo, ¿no? y resulta que el primer largo que escribes se va a Cannes. Ahora nos vamos a esa experiencia. Nada más le recuerdo a toda la gente que está en la sala virtual, pueden abrir su micro en cualquier momento para hacer la pregunta directa a Carlos. Les pediría que lo hiciera porque luego me clavo mucho en la plática y se me olvida que tengo el WhatsApp con sus preguntas. Entonces, las dos vías funcionan, pero creo que lo mejor es aprovechar la oportunidad de que están ustedes en la sala virtual y hablar directamente con Carlos. Una cosa es escribir teatro, Carlos, y otra cosa muy diferente es escribir cine. ¿Cómo pudiste separar esas dos cosas? Y no sé qué qué tanta técnica, qué tanto estudio tengas detrás de tu escritura de guionismo para cine. Porque, insisto, no es para nada lo mismo, no se parecen ni siquiera los formatos de la computadora para meter tus Uh textos, ni -huh. siquiera se parecen los del teatro a los del cine, hasta donde recuerdo. ¿Cuál fue, en pocas palabras, tu preparación, o eres como yo de los empíricos? Súper empírico, ¿eh? Súper empírico. La realidad es que, no sé, gran parte de mi carrera ha sido empírica y yo creo, o sea, para mí el secreto ha sido como entender las reglas de cada medio. No fue no tuve ninguna especie de transición del teatro al cine, porque teatro yo escribí cuando yo era adolescente y cine, pues cuando ya estaba un poquillo más grandecito, ¿no? Entonces, no fue un esfuerzo. Por otro lado, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y antes de eso había estado trabajando en una estación de radio. Entonces, muy tempranamente me di cuenta que, pues, que cada medio tiene sus reglas, tiene su formato y todo lo que había que hacer era entender esas reglas y ese formato para poder escribirlo. Ahora, una cosa es entender las reglas y otra cosa es aplicarlas bien. Entonces,
Por supuesto que mis primeros guiones o intentonas de guiones cinematográficos pues tenían un sabor literario, ¿no? Y en realidad mi primer gran maestro fue mi hermano, que leía las cosas que yo le escribía y que le mostraba y que decía, y él me decía, ay, qué bonito, pero esto no se puede filmar, no tiene forma de traducirse en acción. Ay, esto es como poesía. O me decía, por ejemplo, esto se ve muy bien en el papel, pero se va a ver terrible en la pantalla. Entonces, poco a poco, mi cerebro fue como, pues, como entendiendo las reglas y eso, más un esfuerzo de aprendizaje, pues, empírico también, porque empecé a leer muchos libros y empecé a ver muchas películas, pues, poco a poco fui refinando el arte de escribir guiones. ¿Y cuáles serían algunas de esas reglas importantes, Carlos? Te lo pregunto de nuevo porque hay gente que quiere hacerlo o que le interesa simplemente entrar a la apreciación de cine sabiendo y entendiendo un poco más de lo que es escribir guión para cine, más allá de decir esto se puede o no traducir a acción o esto se debe de contar a través de la acción y no de las palabras, me imagino, ¿no? Quitemos diálogos y metamos acción. ¿Cuáles serían algunas de esas reglas que el guionista debería tener muy presentes a la hora de decir quiero contar esta historia y quiero convertirla en un guión de cine? ¿Cuáles son las cosas en las que se debe uno de fijar y que no se te deben de olvidar por muy entrado que estés en el teclado? Sí, bueno, la principal para mí siempre ha sido escribir en tiempo presente, o sea, la historia sucede en tiempo presente en la pantalla. Y si no lo cuentas en la pantalla en tiempo presente, pues ya no lo contaste. O sea, sí, los flashbacks y lo que sea, pero en realidad el espectador está experimentando esa historia sentadito, viendo la pantalla o viendo la pantallita o viendo la pantalla de televisión. Entonces, y es en tiempo presente. Entonces, todo lo que se cuenta tiene que experimentarse de esa forma, teniendo en cuenta que el espectador está ahí enfrente, pues eso, experimentándola en este instante, ¿no? Um, pues es muy extenso y al mismo tiempo es muy básico. Una regla, efectivamente se tiene que escribir solamente aquello que se pueda traducir en acción, aunque yo, por ejemplo, me doy licencia de hacer a veces algunas acotaciones literarias, siempre y cuando esas acotaciones literarias puedan ser, al final de cuentas, traducidas en acción cinematográfica o sean una indicación muy específica para el director. Entonces, si quiero al arranque del guión, puedo decir, ah, pues fulanita de tal, del personaje tal, ¿no? Ah, características físicas, no sé qué, tiene la tendencia a hablar demasiado rápido, por decir una cosa. Entonces, eso que de alguna forma tiene un sabor literario, yo la pongo o lo puedo poner para darle un sabor a ese personaje y que el director y los actores se puedan inspirar y decir, ah, mira, por eso tiene tanto diálogo, porque pues, pues tiene la tendencia a hablar rápido. Perfecto. Y si no lo quieren tomar, pues que no lo tomen, ¿no? Pero pero bueno, entonces sí me doy la licencia de hacer algunas acotaciones literarias, esa es otra regla. Híjole, otra regla. La voz en Estructura. off, por ejemplo. O sea, yo creo que del grupo de guionistas que yo más o menos frecuento por cuestiones de trabajo, prácticamente todos están peleados con la voz en off. No sé cómo lo ve un guionista como tú, una herramienta que a veces es muy útil y a veces estorba tremendamente. Me da un poco igual. Es decir, no estoy peleado con ninguno de los recursos. Es como, por ejemplo, eh, cuántas veces no escuché o he escuchado, ay, qué horribles los flashbacks. Pues no, si están bien utilizados, los flashbacks Funcionan, sí. son muy bonitos. Ay, la voz en off, pues tampoco. Oye, y tu mamá también tiene una voz en off maravillosa y nadie me lo va a discutir, ¿no? Uh -huh. Entonces, insisto, me da un poco igual. Lo que pasa, yo creo que el problema es un poco un prejuicio con respecto a los recursos narrativos que en principio pudieran hacer más fácil
la labor del guionista. Entonces, si la voz en off va a explicar algo, en lugar de mostrarlo, ¡ay, qué fácil es! Odio la voz en off. Y lo mismo con el flashback, ¿no? Pero una buena voz en off y un buen flashback funcionan perfectamente. El tigre y el dragón tienen un flashback en medio que a mí me parece una de las cosas más maravillosas que he visto en mi vida, y nadie le va a decir a Ang Lee que qué feos los flashbacks, ¿no? ¿no? Sí, no. Yo quiero escribir uno así, ¿no? Entonces, El problema, Carlos, es que, por ejemplo, cuando uno está en un rodaje, uno asume y entiende que la gente que está trabajando ahí está visualizando el resultado que va a tener todo ese trabajo en pantalla. El guionista tiene que visualizar incluso lo que está pasando en el rodaje, que luego se va a traducir en pantalla. Es decir, creo que hay un trabajo de doble visualización del guionista a la hora de hacer su trabajo, y que además está muy menospreciado. Ahorita vamos para allá. Lo que quiero decir es, todas estas herramientas de las que estamos discutiendo ahora, tanto el flashback como la voz en off, incluso el flash forward, tú dices, ¿no? Pues con lo bueno que eres, lo comprendo, ¿no? Si están bien utilizadas, funcionan. ¿Cómo sabe el guionista si la herramienta está bien utilizada antes incluso del rodaje? Creo que es un trabajo bien, bien complicado. O sea, es mucha sensibilidad, pero también hay técnica y también hay trabajo en equipo, aunque la escritura de un guión puede ser muy solitaria. mira, yo lo veo de la siguiente forma. Bueno, es que preguntas, ¿cómo saber si un recurso está, si el flashback o la voz en off está bien utilizado o no? Pues es experiencia y es talento y es Sensibilidad también. sensibilidad, es entender en profundidad lo que uno quiere contar. Y cuando uno entiende en profundidad lo que uno quiere contar, de pronto los recursos comienzan a presentarse de forma natural. Entonces, las necesidades siempre y cuando el recurso, eso es lo que quiero decir, siempre y cuando los recursos obedezcan a las necesidades de la historia, el recurso va a estar bien usado, cualquiera que este sea. Ahí está. Eso es. Muy bien. Y pues luego, el inicio del guión. Supongo, ¿no? Porque todas las películas son diferentes, todas las historias son diferentes. Hay unos que empiezan con la construcción de personajes, con una historia mínima. Hay otros que empiezan con la construcción de la historia y luego la elaboración de los personajes. ¿A ti cuál se te da? Todas. Todas. Es que eres bien Todas. bueno, Carlos. No lo digo porque estés aquí, pero es que si uno revisa las 3 películas que has hecho con tu hermano, pues son como 3 experimentos diferentes. Ay, sí. ¿No? Y entonces me gustaría que ahora sí, a través de ejemplos, antes de empezar a tomar algunas preguntas que me mandaron por acá, nos expliques la diferencia entre escribir una película como Párpados Azules, que tiene más luz que Las Oscuras Primaveras, y luego pasar a Las Oscuras Primaveras, que es tremendamente dolorosa. Es decir, que experimentas o nos metes mucho al dolor de los personajes, con una anécdota que a veces es medio fantasmal, a veces va, a veces viene. Párpados Azules es mucho más clara en la anécdota. ¿Cuál fue la diferencia en el proceso de esas dos, incluso trabajándolas después con tu hermano? Sí, mira, definitivamente fueron procesos muy distintos. Párpados Azules, yo en retrospectiva la veo como el burro que tocó la flauta, ¿de acuerdo? O sea, Okay. yo tenía, pues sí, un talento, sí, ganas, y sí había visto películas, pero se me ocurrió una idea que en ese momento yo no comprendía el total de sus, o sea, no comprendía de forma consciente el total de las propiedades de la idea, pero pues intuitivamente las, la armé, ¿de acuerdo? Pero no fue un esfuerzo tan consciente o tan, o sea, literal, salió mucho más del corazón que de acá, ¿ok? Entonces, y claro, mi Que no está hermano, mal tampoco, ¿eh? no, en absoluto, no, 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 para nada, no lo critico, siempre y cuando depende en la etapa de la carrera, de tu carrera en donde estés y las ambiciones narrativas que tengas. Y ahorita voy para allá porque decía que obviamente mi hermano
me, me, me ayudó mucho a darle forma a Párpados Azules y de pronto se me ocurrían cosas que me decía, ¿pero esto qué? Pues es que a mí me gusta, pues no, no, y entonces ahí va de nuevo y entonces ya elaboraba otra cosa y así, mira Ernesto, ¿no? Entonces así hasta que quedó y quedó lo que quedó. Bueno, eso fue las oscuras, Párpados Azules. Ahora, con las oscuras primaveras fue un proceso muchísimo más ambicioso porque yo empecé, en ese momento, empecé a obsesionarme, y esa es la palabra, con dos cosas. Empecé a obsesionarme con estructura y con las estructuras narrativas, y por otro lado estaba como esta intención de contar algo mucho más rudo y descarnado. O sea, yo quería contar una historia que le doliera a la gente tanto como me dolía a mí. ¿De acuerdo? Entonces, esas dos cosas me permitieron pues acceder a ese dolor de esa forma, pero al mismo tiempo hacer mi mejor esfuerzo para meterla en una estructura narrativa pues casi matemática, ¿no? Y por eso hay tanta repetición y por eso Ujú. la fotocopiadora está ahí como el símbolo de la monotonía y la repetición, que al mismo tiempo es un pretexto para el armado de la estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso fue Las Oscuras Primaveras y la considero el más experimental de mis trabajos. Después de eso viene Sueño en otro idioma. Entonces, para hablar de Sueño en otro idioma es muy importante aclarar que antes yo siempre había trabajado desde un espacio muy empírico, desde un espacio muy del corazón, muy espontáneo, de acuerdo, a pesar de que estaba la estructura. Cuando a mí me contratan, porque a mí me contrataron para escribir Sueño en otro idioma, un productor holandés me dijo, oye, tengo una idea, es una lengua indígena, está a punto de desaparecer porque sus dos últimos hablantes se pelearon y no me dijo más. Entonces me dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Quieres escribir el guión? Yo sí, sí, por supuesto, está increíble. Entonces yo quería trabajar desde ese mismo espacio espontáneo y muy interior con el que escribí todos mis trabajos anteriores. Pero pronto me empecé a dar cuenta de que no iba a ser suficiente las complejidades de la idea. O sea, no era una idea de dos personajes que se quieren o se odian o se quieren querer. O sea, había implicaciones socioculturales inmensas que poco a poco me fui dando cuenta. Y además, la ambición, mi ambición comenzó a convertirse en conectar tanto con las audiencias como fuera posible, porque los dos trabajos anteriores pues estaban bien padres, pero la realidad es que yo quería más y todos queríamos más. Entonces, para eso no iba a ser suficiente, no iban a ser suficientes las herramientas con las que había estado trabajando hasta este momento y dije, pues es que esto necesita la estructura de los tres actos, pero tiene que ser así, de nuevo, la estructura matemática de los tres actos, y me clavé con la estructura de los tres actos hasta que entendí cómo cuadrar esa idea que tenía yo en la cabeza en la estructura de los tres actos con todo lo que ello implica, y ese es el resultado. Entonces, como te darás cuenta, el proceso fue totalmente distinto en las tres películas. Claro, siendo tres películas distintas, con tres procesos distintos, ya nos dijiste, Sueño en otro idioma empezó cuando pum, te lanzan una idea seminal, ¿no? Y te dicen, a partir de esto hay que construir una historia. No sé si las otras dos comenzaron con la anécdota o comenzaron con los personajes, porque son igualmente interesantes viéndolas desde ese punto de vista. O sea, si tú ves Las Oscuras Primaveras, y creo que es más claro en Párpados Azules, si tú ves la situación de estos dos personajes en Párpados Azules, imaginarte que la película fue escrita con los dos personajes ya construidos, a mí me resulta realmente fascinante, ¿no? Porque son dos personajes que de entrada no deberían estar juntos, ¿no? Y que se juntan por un evento fortuito, pero cada uno tiene ideas diferentes, vidas diferentes, cosas diferentes. ¿Empezaste ahí con los personajes o la anécdota fue la que fue nutriendo el ser, el pensar y el querer de estos personajes? Fue la anécdota porque yo escribí, o sea, la forma en la que llegó a mí la idea de Párpados Azules fue, mi hermano me dijo, oye, pues ya hay que escribir el largometraje. Perfecto, entonces mis antenas se abrieron y así empecé a voltear para todos lados, quiero una idea. Y entonces en esos días había una
un programa del Discovery Channel que se llamaba Desde Adentro. Y entonces decía, hola, ¿qué lugar quieres conocer desde adentro? Manda tu carta y si tu carta es la ganadora de un concurso, te llevaremos a un viaje para 2 personas a ese lugar desde adentro. Entonces yo dije, ay, qué padre, yo voy a concursar, pero al mismo tiempo yo había tenido una terrible ruptura amorosa. Entonces, en esa soledad que solamente se experimenta cuando uno tiene esas rupturas amorosas, no se parece a ninguna otra especie de soledad, dije, ay, yo voy a escribir y voy a ganar, pero ¿con quién voy a ir? Porque estoy solo en este mundo. Claro. Entonces dije, ay, creo que ahí tengo una idea. Entonces fui con mi hermano, entonces le dije, oye, pues mira, se me ocurrió, es una mujer que se gana un viaje para 2 personas a una playa paradisíaca y no tiene con quién ir. Y entonces mi hermano se y dijo, esa es. Entonces, es la anécdota y dije, bueno, pues, ¿qué tengo? Ah, pues lo único que tengo es a este personaje principal, que yo me lo imaginé que fuera una mujer, y dije, ay, pues como me interesaba obviamente hablar del amor, pues la contraparte tenía que ser un hombre, y a partir de esa ecuación, todo lo demás, o sea, los personajes tenían que ser, es lo que estaba diciendo hace un momento, los personajes tenían que ser como son, como consecuencia lógica de la premisa original, solamente que en ese momento lo hice de forma muy instintiva, ahora puedo verbalizarlo de esta forma, pero en ese momento pues lo hice pues así, pues como el burro que tocó la flauta. El burro que tocó la flauta y te llevó acá, Literal. no te, Imagínate. 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 Antes de entrar a las preguntas, una última apreciación sobre esto, porque me interesa mucho tu respuesta. No importa si alguien te da la idea, no importa si te encargan escribir un guión, a final de cuentas, escribir un guión para cine es un acto tremendamente personal, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Sí, total. No, yo no sabría cómo escribir si no es de forma personal y si no me involucro de forma personal. En este mismo instante estoy escribiendo también un guión por encargo para una productora en Estados Unidos Ujú. y pues la historia no tiene nada que ver conmigo. Entonces, el primer esfuerzo que tuve que hacer con esta historia, que ha estado tremendo, o sea, el proceso ha sido muy arduo, es un caso de la vida real, pues fue conectarme con todos y cada uno de esos personajes y entenderlos desde adentro y hacerlos míos al grado de llorarlos y así de sufrirlos, aunque la situación no tiene nada que ver con nada de mi realidad, ¿de acuerdo? Entonces, sí, todo esto para decir, claro, hay que conectarse pues desde adentro. Claro, y es un caso de la vida real. ¿Qué tanto pesa eso a la hora de, porque digo, cuando no estoy diciendo que no se puedan generar símbolos y que no se puedan generar metáforas y que no puedas de repente meter situaciones oníricas a la hora de narrar un caso de la vida real, pero no sé si eso de manera natural te lleva por otros caminos que una ficción completamente tuya, en este caso, te puede dar más libertades. No sé si el caso de la vida real te da otras herramientas distintas a las de una ficción al 100%. Pues más que herramientas son como necesidades distintas. El Chapo, o sea, todo es de la vida real y todo fue, o sea, toda esa serie la escribimos basados en un montón de investigación. Entonces, o sea, lo que nos da toda esta carga de realidad es muchísima responsabilidad. Y, y así con esa responsabilidad estoy también tomando el proyecto, este otro proyecto del que te estoy comentando. Entonces, pues es mucha responsabilidad porque es verdad, puedo modificar y de hecho, obviamente estoy modificando porque la vida real es bastante aburrida, ¿no? Entonces, Claro, hay que hacer algo para que sea un producto de entretenimiento de alta calidad. Entonces, claro que estoy haciendo modificaciones y tomando licencias, pero hay límites, o sea, la realidad impone esos límites y yo, o sea, el faro más claro que tengo es un respeto hacia la situación en casos de adaptación en proyectos en donde se tiene que adaptar casos de la vida real. Es casos reales. respeto. Sí, correcto. Ok.
Cintia Rodríguez, la licenciada Cintia Rodríguez, tiene muchas preguntas, Ok, Carlos. Tiene muchas preguntas. ¿Cómo está venga. número uno, cómo está el mercado o la vida laboral para el guionista? Ahora con las plataformas se abrieron más posibilidades. Sí, claro. Sí, hay más posibilidades. Y lo que pasa es que no abundan los buenos contadores de historias en ningún Exacto. lado. En ningún lado. Yo tuve la oportunidad, o sea, yo estuve viviendo en Europa 5 años y pues, así como que hay qué talentazos por todos lados, pues no. Y hay gente muy talentosa, ¿no? Entonces, lo que están haciendo las plataformas es pues localizar a los que saben contar y jalarlos, ¿no? Que son personas o somos personas que Ujú, anteriormente no habríamos tenido acceso a trabajar con Netflix o con Univision o con cualquiera de estas plataformas, ¿no? claro, Entonces sí, definitivamente hay más oportunidades, pero hay que ser muy buenos para estar ahí. hay que ser muy bueno. Está Número cabrón. dos, ¿en Sueño en otro idioma tenías traducción del idioma inventado o cómo lo trabajaron los actores? Es decir, Um, me imagino que está preguntando que inventaron el idioma, eso se ha platicado mucho a lo largo de la promoción de la película, ¿no? El idioma que se está perdiendo, que es como el origen de la idea, se tuvo que inventar, ¿no? Pero a sí, la hora de inventarlo y que los actores lo tienen que aprender, pues, ¿cómo se manejaban con ellos? ¿cómo lo hicieron? No, mira, la realidad es que yo escribí los guión, o sea, escribí el guión y o sea, escribí las escenas con los diálogos con lo que dicen los personajes en español. Español, Y luego eso se lo entregué a mi hermano como un adendum, eso es una guía de diálogos, y con eso él fue y trabajó con el lingüista, uh -huh, y el lingüista creó el idioma y ahora tradujeron los diálogos al idioma. ¿De acuerdo? claro. Entonces fueron así todos esos pasos. Y Entonces, más, cómo se sabe qué está pasando? Pues porque todo el mundo tiene un guión en español totalmente. y se está grabando tal escena, ¿no? De tal secuencia. Entonces, aunque tú no entiendas lo que están diciendo, tú lo tienes en el guión y todo cuadra, ¿no? Totalmente porque totalmente porque o sea, todos tenían que saber lo que estaban diciendo porque si no los actores se serían perdidos hablando la nada, ¿no? Entonces, claro, la esencia, o sea, la escena tiene que tener un significado pues real. Así que todos tienen su guía en español. sí. Aquí hay una petición muy especial también de la licenciada Cintia Rodríguez. Creo que esa la vamos a poner incluso a votación, porque no sé si ya todo el mundo vio Sueño en otro idioma, me aventuraré a decir que sí. Dice que si puedes ver, que si podemos ver esa última página de esa última escena para ver cómo la escribiste. Ah, no lo tengo a la mano. No está ahí. Agradezco mucho el interés, pero no lo tengo en ese momento a la mano. Bueno, Armando Navarro pregunta, ¿cómo fue el proceso creativo del guión de Las Oscuras Primaveras? Ya medio lo platicaste, pero en esa obsesión de la estructura que tenías para un guión doloroso de una película dolorosa que duele ver, duele del dolor del bueno, quiero decir. No, no es que te cueste trabajo, sino que dices, Chema, Chema, date cuenta lo que está Amigo, pasando. date cuenta. Amigo, date cuenta lo que te van a hacer. Eh, ¿Cómo hubo que descuadrar esta estructura para luego armarla? O cómo, o sea, cómo le das esta estructura para generar incluso símbolos como el de la fotocopiadora, que es una pregunta que me voy a guardar también hacia el final sobre la creación de símbolos. Esta estructura en la que estabas tan involucrado, ser externa de alguna, tenías que hacer que la historia encajara en esa estructura, Mira, o no. no necesariamente. Mira, mejor te lo cuento de este lado. Las Oscuras Primaveras no surgió de una anécdota como fue Párpados Azules y como fue también Sueño en otro idioma. Las Oscuras Primaveras, o sea, respondiendo a la pregunta del proceso creativo, Uh Las -huh. Oscuras Primaveras surgió más bien de una serie de sensaciones que me costó un ratito entenderlas y articularlas y convertirlas en personas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues primero que nada escuché una canción por ahí de un productor
musical que a mí me gusta mucho, que se llama Daedalus. Y entonces es una canción que en el fondo tiene un zzz, 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 que suena como si algo se estuviera imprimiendo. Entonces yo imaginé, dije, ay, claro, eso suena a una fotocopiadora. Además, la canción es extraordinaria, a mí me encanta. Bueno, entonces esa fue la primera sensación. Después, yo estaba trabajando en ese momento en una agencia de publicidad y yo me sentía atrapado, ¿no? Entonces, quiero escapar, ¿no? Y como que empezaron a convivir en mi cabeza. ¿Ok? Y además, claro, y bueno, por supuesto, en la agencia de publicidad había una fotocopiadora, la cual yo detestaba, porque era como o sea, estaba ahí en el pasillo y entonces un troque ahí, entonces, pues me incomodaba porque además soy un maniático. Entonces, eso es por otro lado. Luego, también en esta agencia de publicidad había no sé ni cómo llamar, pues como las tuberías, ¿no? En el estacionamiento había un lugar en donde bueno, yo me metía y ahí estaban las tuberías. Y ay, qué padre, se ve bien, se ve interesante. Un plomero. Y Ese es mi además, personaje, ¿no? ajá, exacto, exacto. Y además, plomero igual a sexo, ¿no? Es como el cliché, ¿no? Es como el camino corto para expresar, claro, el plomero sexy, ¿no? Entonces, fotocopiadora, sexo, plomero, tuberías. Entonces, todas esas cosas fueron como sensaciones y de pronto y la otra es que el nombre de las palabras de la primavera de Praga, o sea, por alguna razón estaban ahí en mi cabeza y me gustaba mucho. Siempre me ha gustado esa combinación de palabras, ¿no? La primavera de Praga. Entonces, como que de pronto dije, esto es una historia, pero no sé cuál es la historia, o sea, no la sé todavía. Entonces, lo que empecé a hacer fue un esfuerzo consciente de, bueno, a ver, ¿qué significa esto? Primavera, calor, sexo, uno de los personajes es un plomero, claro, la fotocopiadora, sí, él tiene una esposa, ¿no? Entonces, poco a poco fui como armando hasta que, bueno, ya puedo seguirme horas y horas y horas, pero al final de cuentas, lo que quiero decir es que todas esas sensaciones se fueron convirtiendo, se fueron materializando poco a poco en estos personajes y después vino la estructura. Y ya que los tenía ellos, empecé a decir, claro, y todo eso lo puedo meter en esta otra estructura más rígida, y entonces todo es en paralelo y la fotocopiadora es la repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Así Sí. fue, más o menos. O sea, fue como cuadrándose hacia el cine, ¿no? Porque tenías una lluvia de inspiración, tenías una lluvia de sensaciones que sabías que tenías que encasillar, que encaminar más bien hacia una película. Entonces, todo se fue como cuadrando a la estructura cinematográfica sumada a la estructura que tú traías en la cabeza, ¿no? Fue un poco Sí, así también. porque además, pues es que en realidad yo estaba en ese momento buscando el guión de la segunda película para mi hermano, entonces era incuestionable que esto era una película, solamente que, bueno, pues había que traducir todas estas sensaciones en eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? Articularlo Claro. y darle una forma cinematográfica. Que acaba siendo, fíjate, pues acaba siendo una de las técnicas del guionismo, ¿no? Que te dice el maestro, ¿no? Mira, en tu historia tiene que haber un jitomate, un perro, También, una sirena y una tormenta. Y tú tienes también, que empezar a jugar con claro, esos instrumentos para poder contar una historia en donde quepan todos, ¿no? Entonces, a final de claro. cuentas, es una, es una técnica para escribir. Y voy a colar ahí la pregunta de Armando Navarro. ¿Cuáles son los guionistas internacionales que más admiras? Porque me imagino que una vez que te conviertes en guionista, aunque sea el burro que tocó la flauta, te empiezas a fijar en otros guionistas, ¿no? Sí, la realidad es que es una pregunta difícil para mí de responder porque no tengo los nombres así de, claro, fulanito y fulanito. Es verdad que sí me empecé a clavar como en ellos, pero no es algo que tenga en la punta de la lengua. Sin embargo, por ejemplo, el trabajo de Patrick Shenley me gusta mucho, es el que escribió La Duda, que de hecho él es de teatro, de Uh-huh. acuerdo, y hizo La Duda como película y el guión a mí me gusta mucho. ¿Quién más me gusta mucho? Pues fíjate, no me acuerdo de su nombre, pero el guionista de The Truman Show es el Ajá. mismo guionista de Gattaca. Entonces, su trabajo me gusta mucho. Um,
Creo que hasta ahí me voy a quedar porque voy a empezar a decir Y cosas que... pero cuando ves las películas, las ves leyendo el guión o sea, vas a la cineteca, te sientas en la cineteca, ¿no? Te están pasando 8:30, que además la están pasando ahora, Ujú. y tú cuando ves 8:30, ¿estás viendo el guión de la película o estás viendo la película? Actualmente ya veo el guión. Actualmente ya no veo la película. Y es una maldición, déjame decirte. Es No, no, yo horrible. te entiendo perfectamente. O sea, ya no puedo, o sea, ver series y películas aquí en casa, la realidad es que para mí es como trabajar. De hecho, ya películas así ay, qué gusto voy a verla, qué curiosidad me da, es muy raro que me pase porque es como trabajar. Entonces prefiero, pues, hacer ejercicio, salirme a caminar, tomarme un trago. Pues es trabajo, pues, esto no es Claro, magia, ¿no? Esto no es poesía, esto es trabajo, pues. claro. No sé si Javier iba a preguntar algo, pero me voy a acabar mientras las preguntas por acá. Perdón. Ah, Dame chance, Javier, de sacar las preguntas de acá que cayeron antes y ahorita te paso la palabra. Son poquitas y una viene al caso respecto a lo que decías hace rato, ¿no? Ves, tienes una imagen y dices, claro, esto se ve tan bien que necesito un personaje metido en estas tuberías. uh -huh. Pero pregunta, ¿quién fue? Jessica Tirado. Cuando Jessica, escribes, perdón. Hola Jessica, mucho gusto de conocerte. Tenemos una historia en Twitter, Jessica y yo, así que me da mucho gusto verla ah, por acá. esperemos que se haga película. En una de esas. Pues dice que qué tanto piensas en el sonido como recurso narrativo a la hora de escribir. ¿Se integra eso en la redacción? Sí, totalmente. Hace un rato les platicaba que yo trabajé en una estación de radio antes de estudiar la universidad. Entonces, la realidad es que mi primer amor creativo fue el radio. Y yo juraba en Jalapa. Y yo juraba que yo iba a llegar a la Ciudad de México, iba a trabajar en WFM, en Radioactivo y todos estos. Nunca se me hizo. Y, pero lo que quiero decir es que tengo un gran amor por el uso del sonido, por el uso creativo del sonido. Y sueño en otro idioma, todo lo que se escucha y el ambiente estaba acotado en el guión, porque además sabía que no íbamos a tener un presupuesto elevado, ni quien lo necesitara para contar esta historia. Entonces, la comunicación con los animales tenía que expresarse de una forma más creativa y en términos de presupuesto más económica. Entonces, obviamente, el audio iba a jugar una parte importantísima, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el audio a mí me gusta muchísimo trabajar con el audio y creo que, o sea, a pesar de que el cine sea el medio de la imagen, no considero que esté de nuevo peleado con el audio. Bien utilizado, por supuesto que puede funcionar. Claro. Pues bueno, ya que lo mencionas, también Jessica pregunta, si tuvieras crédito ilimitado, ¿en qué género te gustaría entrar? ¿Qué escribirías? O sea, ¿te meterías más al thriller? Ciencia ficción, Ciencia ficción. claro. Tengo muchas ideas de ciencia ficción. Es caro, es difícil. En México no tenemos una tradición de ciencia ficción porque no tenemos dinero para hacer ciencia ficción, así que estamos trabajando en eso. Muy bien, muy bien. Te invitaré al club de ciencia ficción. Luego te aviso. Excelente. Blanca, creo que tu pregunta ya se está respondiendo a lo largo de la película. ¿Qué consideras que debe tener o hacer para ser un buen guionista? En eso estamos, ¿no? En eso Pues estamos. sí. Vamos dando ingredientes poco a poco. Y Jessica, la última pregunta. Comentario, pregunta. Escribir un corto es complejo, pero a veces es más fácil. Pero, ¿qué pasa con un guión de largometraje? Al ser más largo, necesitas más carnita, lo pone entre comillas. ¿Cómo llegas a las más de 60 páginas en muy pocas palabras? Para pronto. Buena pregunta. Encontrando una situación dramáticamente rica. Y eso es un olfato que se va desarrollando con el tiempo. Hay situaciones, hay premisas que simple y sencillamente son cortas porque no tiene suficiente carne. Ahí está, carne. Es más, hay muchas películas
que se sientan como cortometrajes alargados. Y eso es porque la situación dramática no es suficientemente rica y robusta. Entonces lo que sucede es que la idea semilla es muy bonita, pero a la hora de querer crear un conflicto más grande y que dé para 90 cuartillas en pantalla, pues no da, y no da porque, y lo que he notado a lo largo de estos años es que los guionistas y directores no han desarrollado el olfato suficiente para decir, y el criterio suficiente para decir, esta idea me gusta mucho, pero no es un largometraje. Entonces se enamoran pero será mi largometraje, pero pues no lo es. Entonces, la forma es eso, entender la robustez narrativa de una idea. Solamente así se pueden llenar tantas cuartillas como sea posible. Claro, Como o sea no llenar, necesario. claro, o no llenar de más, ¿no? Como Zack O Snyder, no llenar de más. que cuenta una pelea en 4 horas. Es como de, pues, Imagínate. amigo, las peleas reales duran 5 minutos, No, ¿no? mucho. Pero no nos vamos a meter ahí. Javier, ¿quieres abrir tu micro y tu cámara para preguntarle algo a Carlos? Hola, sí, sí, Venga, venga. hola Carlos, mucho gusto, soy Javier Hola, Rincón. Javier. Simplemente quería extender lo de los guionistas a escritores, o sea, si en guionistas como que nada dijiste dos, ¿qué escritores o qué, pues sí, qué contadores de historias, puede ser un libro o un álbum, no, un álbum discográfico que cuente una historia, no sé, pero qué contadores de historias te gustan o recomiendas? Bueno, me encanta Isaac Asimov, ciencia ficción. Y Isaac Asimov fue una de las más grandes influencias en mi vida cuando adolescente. Cuando adolescente leí los dos libros que para mí son de las más grandes influencias, que son la trilogía de las fundaciones de Isaac Asimov y 100 años de soledad. Entonces, el otro es Gabriel García Márquez, que vaya, qué bárbaro. Yo le hubiera dado 3 premios Nobel al mismo tiempo, porque de verdad, o sea, me parece deslumbrante. Entonces, ellos dos son para mí, pues, como mis grandes ídolos, y habrá otros por ahí, pero ahí me voy a quedar, me voy a quedar con estos. ¿Y algo más, Javier? No, era todo, Ah, gracias. es Gracias que a ti, Javier. pregunta Iván, que entonces si digo, no dijiste que no te guste ver películas, simplemente que pues, verlas representa un esfuerzo distinto al nomás verlas, porque, y te digo, yo te entiendo perfectamente, ¿no? Cuando ves películas, cuando yo veo películas, aunque sea sin tener que hacer nada después, estoy trabajando, ¿no? Es trabajo. Es trabajo. Entonces dice Iván, ¿de dónde vienen? ¿De dónde te nutres a la hora de, no necesariamente de la inspiración, pero si haces cine, debes ver cine, y si haces, o deberías ver cine, hay quien no lo hace y le sale bien. ¿De dónde sacas tú estos insumos, les llama Iván, para escribir después? Sí, bueno, o sea, no es que no vea películas, ¿eh? Es Exacto. que o sea, veo películas desde otro espacio y de hecho las veo estudiándolas. ¿Y qué película vi ¿Cuál fue recientemente? la última que viste? Antier vi Mr. and Mrs. Smith. ¿Es la de Angelina Jolie y Brad Pitt? La Ok. vi porque quería estudiarla, Ajá. tengo una idea en ese género, dije, pues esa le fue súper bien, además es con estas dos estrellas Claro. fantásticas, se ven increíbles en la pantalla, la película, Cuando se querían, ¿no? Que además le cuando da se querían, un pues de hecho toque se de enamoraron ahí, tristeza, ¿no? Ahí se enamoraron y es de, de no puede ser, nostalgia, ¿no? esto se acabó. Se acabó. No, entonces la película, pero yo la vi y fue trabajo. Voy a ver esta película y voy a ver cómo funciona la estructura. Entonces, a la pregunta del chico, insisto, ¿de dónde saco los insumos? Pues así, pues de la vida, de las cosas que me Claro, interesan, de las películas que veo, de los podcasts que escucho, de las noticias. Material hay, o espacios hay, pues. claro. Claro, como decías hace rato, ¿no? Una idea puede venir de una canción. Total, exacto. Es más, se me han ocurrido más ideas que vienen de canciones que de películas mismas. Eso es algo que había notado ya en algún momento de mi vida antes y así, y todavía sigue siendo así. Claro, porque como decía Javier, a final de cuentas una canción o una pieza musical
también te está contando una historia, ¿no? Y Y que también, inspira sentimientos. exactamente, que yo creo que es ahí donde, de nuevo, rescatamos la idea del guionista como un creador personal. Totalmente. Pero, ¿qué pasa cuando entregas ese guión y le dices a la producción, ahí está? Porque existe, ¿no? El pensamiento, no siempre ocurre, de hecho creo que ocurre cada vez menos, de que el guionista entregue el guión y no puede ir al rodaje y ya está fuera, ya se acabó su chamba. ¿Dónde se acaba la chamba del guionista? Bueno, tengo que ¿Viste, hablar de mi... ¿viste Mank, por ejemplo? Sí, O sea, por ejemplo. teniendo esa película en mente, ¿dónde termina el trabajo del guionista? Mira, es que tengo que hablar de mi situación muy específica, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. O sea, las películas, las 3 películas que tengo, pues las filmó mi hermano. Entonces, obviamente, yo voy al set, estoy invitado a ir al set, ¿de acuerdo? Siento que, bueno, pero por otro lado, a mí no me gusta ir al set. Y no me gusta ir al set porque, pues porque me frustra mucho. Porque es increíble estar así, pero yo no lo pensé así. Pero obviamente, alguna vez mi hermano me dijo, cuando estábamos haciendo, no me acuerdo cuál de los cortometrajes, o no sé si Párpados Azules, pero creo que fue alguno de los cortometrajes. Entonces yo le había entregado mi guión así, hermoso, ¿no? Y en el set algo habrá cambiado, no me acuerdo qué, y pues yo rabiaba, ¿no? Entonces me colgaba de la lámpara y, pero ¿cómo? No, 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 ¿cómo se te ocurre cambiarlo? Hasta que me dijo, mira, llega un momento en el que el guión deja de ser guión para convertirse en película y ese es mi trabajo. Santa remedio. Porque en ese momento fue, pues sí es cierto, o sea, yo no escribí la película, yo escribí el guión. Claro. Y entonces cuando empiezo como a cobrar conciencia de eso, pues me resulta muchísimo más fácil separar lo que está sucediendo en la pantalla o en el set a lo que yo escribí. O sea, el set es un proceso vivo y la naturaleza del guión es una obra terminada, ¿no? Entonces, empezando desde ahí son cosas completamente distintas, lo cual no quiere decir que me haga feliz cuando cortan algo que considero esencial para la película, pero bueno, claro. eso ya es mi problema. y con el Chapo, porque siendo serie Sí, y siendo un proyecto que no es enteramente tuyo, sino que te encargan, te contratan para eso, ahí donde termina el trabajo del guionista. ahí sí, al entregar el guión. El Chapo además, bueno, fue increíble, pero también fue muy duro y una de las razones por las que fue muy duro fue porque mientras estábamos escribiendo ya la 3.ª temporada, yo en el cuarto de escritores, ya se estaba grabando la serie. Entonces, en Colombia, y yo estaba en México, en este estudio, escribiendo los episodios, ¿no? Entonces, ahí no había posibilidad alguna de que yo fuera a Colombia a pasearme. Pues más bien había que entregar la 3.ª temporada, pero ya. Entonces, ahí mi trabajo terminaba cuando pues maquilaba el episodio y le daba mi bendición y vaya, ¿no? Que les quede bonito. Entonces, para mí ahí fue muy fácil para mí pues desprender, porque obviamente yo no tenía ninguna injerencia con respecto a la filmación, puesto que esta estaba sucediendo en Colombia, ¿no? Entonces. Ahí el contrato era más claro, ¿no? A ti te contratamos para que nos entregues esto. Sí, es Una correcto. vez entregado, se acabó. Sí, es correcto. Ok, Lisbeth, sí. Abre tu micro y tu cámara para lanzar tu pregunta. Lisbeth Espinosa, o el micro, Hola, si hola. quieres. Sí, Okay. aquí estoy. Okay. Bueno, primero que nada quiero decirle a Carlos que lo admiro muchísimo, que me encanta el trabajo de los hermanos. Y en verdad creo que su trabajo, las películas han venido a resignificar el melodrama, ¿no? En el cine mexicano. Y eso es súper fresco y eso es bien bonito también. Entonces, bueno, mi pregunta está orientada a ¿cuál es como este concepto, idea de amor que está presente en tus historias? Porque creo que no es este amor todo romantizado, ¿no? Que lo vemos repetido una y otra vez en cine súper comercial o cine hollywoodense. Entonces sí me gustaría, ¿cómo lo ves tú? ¿No? El amor duele. O sea, no hay ni uno de mis personajes que se la pase bien con el amor.
uno. Entonces el amor duele, el amor me duele, entonces pues hay que contarlo, ¿no? Hay que contarlo de una forma bonita. Pero yo creo que esa es la base. Efectivamente, por ejemplo, con Párpados Azules, el concepto, pues mujer no tiene, viaja para 2 personas y no tiene a quién invitar, pero conoce a alguien y ese alguien no tiene química con él, entonces, y lo invita al viaje, pero no más no. Entonces, ese es el concepto base hasta que un día mi hermano me dijo, esto está muy interesante porque es la anticomedia romántica. Entonces, con ese concepto, dije, claro, es que eso es lo que estoy haciendo la anticomedia romántica, perfecto. Y dejé que ese concepto guiara la creación de todo lo demás, y por eso termina como termina, y la mitad es como la mitad, ¿no? Entonces, el amor duele, esa es mi respuesta corta. O sea, nos quieres hacer sufrir a todos los espectadores. Claro. ¿Que a ustedes no les gusta sufrir acaso? A mí sí, pero duele más en las oscuras primaveras, Carlos. Ay, o sea, sí. duele en Párpados Azules, pero luego te ensañas y duele más en las oscuras primaveras, ¿no? Sí. No sé si la palabra es ensañarme, simple y sencillamente, o sea, nunca voy a volver a escribir algo como Las Oscuras Primaveras, porque creo que, bueno, de entrada creo que estoy como en otro momento de mi carrera y mis intereses narrativos son otros, y yo como ser humano soy otro a ese que escribió Las Oscuras Primaveras. Pero a lo que quiero decir es, no era ensañarme, me pareció importante hablar del amor y los sentimientos desde ese espacio. Me pareció importante y significativo decirle a la gente que la monotonía nos mata y que estamos atrapados, pero que hay que escapar, pero que es complejo escapar y que no podemos huir así nada más. Y pues por eso salió así. Pero ya estoy haciendo cosas más bonitas, ¿ok? No, digo, me encanta, ¿no? Pero porque además creo que tu cine es subversivo, ¿sabes? Oh. O sea, no, quería preguntártelo así también, ¿no? O sea, ¿tú consideras que tus historias subvierten el orden establecido de alguna manera? Yo creo que sí, pero bueno, no sé qué piensas tú. No las escribo desde ese espacio, no las escribo desde un espacio contestatario de voy a derrotar al sistema o lo voy a cuestionar o no trabajo como con esa conciencia, pues no, más bien es lo que decía hace un momento, considero importante hablar de las emociones humanas desde este espacio, pero nunca ha sido un acto de subversión, ¿no? Siempre ha sido un espacio de creación muy sincero. Y si eso es medio subversivo, pues venga. ¿Y qué opinas de quien lo hace? O sea, ¿qué opinas de la gente que sí escribe para cine pensando en esa subversión, en esa sacudida que hay que hacer? Yo creo que hay espacio para todos. ¿Te gusta ver películas? A mí me gusta ver películas de esas también, te lo digo desde ahora. ¿A ti te gusta? En este momento de mi vida, prefiero el escapismo, la realidad. Si voy a ver algo, si voy a invertirle 2 horas de mi vida a algo, y es porque quiero ser entretenido, ¿no? Entonces, o sea, tampoco soy un frívolo, simple y sencillamente el momento de vida en el que estoy, pues me quiero divertir y quiero reírme. Quizás Claro. cuando termine la pandemia, pues quiera yo azotarme de nuevo, pero en este momento quiero ver luz. Muy bien. ¿No? Y sí, eso es. Muy bien. ¿Algo más, Lisbeth? Nada más. No, digo, bueno, ya me voy a atrever porque te tengo aquí y ya no voy a perder esta oportunidad. Úsalo. Quería preguntarte también, digo, para mí todas estas 3 películas, la trilogía del amor, como mencionaba Eric, creo que tienen como un sello muy especial, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre esta dinámica creativa entre tú y tu hermano, ¿no? O sea, porque hablamos de un cine de autor, pero yo digo, a ver, momento, es que aquí no puedo decir nada más, Ernesto Contreras está ahí, ¿no? Como se ha pensado mucho este cine de autor. Entonces,
pues no sé, más bien tú cuéntame esta dinámica, ¿no? O cómo conciben juntos para que las películas terminen en lo que son, ¿no? Como grandes obras. ¿Cómo le van a bajar la chamba a los Cohen, en pocas palabras? No, muchísimas gracias. Un No, placer hombre, gracias a ti. escucharte. Mira, yo creo que Ernesto y yo, al ser hermanos y al tener una historia en común, tenemos intereses y entendemos el mundo de forma muy, muy semejante, muy, muy en común. Entonces, yo creo que eso ha generado obviamente una química muy grande entre él y yo, obviamente. Por otro lado, como decía hace un rato, creo que o sea, yo nací escribiendo. Eso es lo que yo hago. O sea, yo no hago otra cosa. Tú quítame la escritura y yo literal me muero de hambre, no sé qué hacer. Y no es una opción, ¿ok? Entonces, creo que Ernesto lo que ha hecho es potenciar esa cosa y pues sacarle jugo y hacerme confiar en mí, en mis talentos, hacerlos crecer, enseñarme, guiarme y, y él por su lado pues tiene esta gran habilidad de dirigir con esa hermosa sensibilidad y elegante sensibilidad que él tiene y al final, creo que ya lo dije, ¿no? O sea, ese es el proceso que al final de cuentas nos une y por eso las películas se sienten así y nos quedan bien bonitas, ¿no? Quedan muy bien, quedan muy bien. Dice Jessica Tirado que es, bueno, me imagino que sí, pero quiero que lo cuentes tú, que si cuando escribes piensas en las otras áreas, ya dijiste que sí, en el sonido, tienes que pensar en los actores, aunque a veces no están elegidos cuando escribes el guión, pero tienes que pensar en fotografía, tienes que pensar en vestuario, todo eso está en tu cabeza, hablando ya de forma muy personal. Sí, pero principalmente la dinámica, para mí lo que más me interesa o en lo que más estoy interesado en este momento es la dinámica entre los personajes y la estructura general de la historia. Mientras eso funcione, o sea, yo puedo escribir sin describirlos, sin describir qué visten, pero si la circunstancia y la estructura funciona porque los personajes funcionan, todo lo demás ya son como agregados. Y además, en mi experiencia, pues como hay muchas cosas que en el proceso cambian, considero un poquillo, yo, Carlos Contreras, un poquillo un desperdicio de energía clavarme en si están vistiendo de rojo. Pues al director le va a gustar el azul. Entonces, a menos que sea ultra mega indispensable, que me cuesta trabajo entender un ejemplo así en este momento, pues no, yo digo, pues simple y sencillamente, está bien vestido. Claro. ¿No? Y entre más económica sea la redacción, desde mi punto de vista, mejor. ¿Por qué? Porque eso da espacio a lo que a mí verdaderamente me interesa, que es la estructura y los personajes y la emoción. Y la famosa biografía de los personajes, Carlos, el hecho de tener una serie de experiencias previas a lo que nosotros vamos a conocer en la película, ¿a ti te funciona? Lo dejo muy claro, ¿no? De nuevo, lección de guionismo 1 en la carrera de comunicación. Vas a tener un personaje, no sé, profesor de física cuántica, ok, ¿cuándo nació? ¿En dónde nació? ¿Quiénes eran sus papás? Profe, pero eso no se va a ver en la película. No me importa, necesitas escribir eso para poder desarrollar el personaje. ¿A ti te sirve? Sí, sí me sirve, aunque tengo una regla. Y esa regla es, o mejor dicho, un principio, y ese principio es el principio de lo mínimo indispensable. Es decir, ¿qué es lo mínimo indispensable que necesito saber del pasado de mi personaje para que funcione como funciona? Que necesitas saber tú como escritor, no yo como espectador. Exacto. Sí, yo como escritor, como escritor. Y ese mínimo indispensable, pero también ese mínimo indispensable de esa biografía me va a servir para transmitir o sea, de alguna forma tiene que ser expresado en la pantalla. Entonces, si esa biografía
no puede traducirse de forma palpable y, como decía hace un rato, en tiempo presente en la pantalla, pues a mí me parece un poquillo un ejercicio inútil. O sea, nació en 1973 en Veracruz, pues a lo mejor si tiene un acento, una forma de hablar muy peculiar, pues a lo mejor eso funciona. Pero en realidad, en lugar de decir que nació en 1973, que fue el año en el que yo nací, voy a decir, es de Veracruz. Se acabó. Y ese es el mínimo indispensable. No, entonces, también yo he asesorado muchos guiones a lo largo, muchos guionistas a lo largo de ya muchos años. Ya no lo estoy haciendo en este momento. Y algo que noté fue que muchas de las ocasiones los guionistas y directores comenzaban a escribir sus historias desde la biografía, y ellos creían que cada palabra que escribían de la biografía era sagrada, al grado que su idea era de este tamaño y la biografía era de este tamaño. Entonces, ay, pero qué increíble está la biografía, pero no la vas a ver. No tiene importancia con respecto a la idea. Desarrolla la idea en tiempo presente y limpia todo lo que está hacia atrás. Toda esta biografía, que pues estará bien bonita, que además siempre eran como ejercicios mega autobiográficos, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, la realidad es que no considero que sea un ejercicio siempre útil. Por eso, poco a poco, desarrollé el mínimo indispensable. ¿Qué es lo mínimo indispensable que necesito saber del pasado de mi personaje para que la película funcione en tiempo presente y yo pueda expresar eso de una forma relevante? Claro, que es como esta otra regla en la literatura. Si lo mencionas, úsalo. También. ¿No? La de la pistola de Chekhov, ¿no? Sí, Él fue sí, el que lo sí. dijo. Correcto. Sí. Va también por ahí. Me voy a regresar un ratito a la escritura de la serie de televisión, porque lo que luego mucha gente no se puede imaginar es que hay un grupo, a veces muy grande, de guionistas trabajando un solo guión, una sola historia. ¿Cómo funciona esa dinámica y cómo te ayudó a ti o cómo no te ayudó a ti o qué te gustó más de ahí? Ok, en el equipo éramos 1, 2, 3, 4, 5. Éramos 5 personas. Trabajando Entonces, una sola historia. sí, trabajando el Chapo y sus Sí, 3 temporadas. sí. Entonces, estaba Silvana Aguirre, que ella era la co-creadora y showrunner, que son cosas distintas, de la serie. Luego estaba yo, que era el co-creador y head writer del cuarto de escritores. Y luego estaba Héctor, estaba Diego y estaba, no me acuerdo, el otro y el otro. Entonces, ¿cómo funcionaba? Bueno, pues teníamos el material de la investigación y mi trabajo consistía en generar, muy complejo, lo voy a resumir, consistía en generar el concepto y la sinopsis del episodio, someterlo a aprobación con la showrunner y que ella me dijera si está increíble o es una porquería. En cualquier caso había que hacerlo. Entonces, ya, lo hacía y luego iba con, escribía yo un documento que se llama un outline, que es una lista de las escenas del episodio, y al mismo tiempo el otro chico también generaba otro concepto, y al final de cuentas mi trabajo era pues como coordinarlo ahí, coordinar los otros, y después, una vez que estaba listo el outline, se le enviaba a otro guionista que traducía ese outline en el guión. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, fue un proceso muy complejo, con muchos detalles, no voy a entrar ahí, pero tu pregunta es, ¿me gustó o no me gustó? ¿Qué aprendí o qué no aprendí? Pues mira, me gustó porque aprendí muchísimo, ¿de acuerdo? Y porque era mi primera experiencia como head writer y además pues, fue un proyecto muy rudo. ¿Qué aprendí? Pues a coordinar, ¿no? A transmitir ideas, pues a escribir en equipo. Y creo, esto sí es útil. Creo que lo más importante fue la extrema claridad con la que tenía que estar escrito el outline del episodio. Lo tenían que entender todos.
desde el siguiente guionista hasta la showrunner, hasta las audiencias. Entonces, claridad, ser claro en la historia, nada de poesía, nada de, pero yo creo, yo interpreto nada, o sea, vámonos, acción, tiene que ser rápido y claro para que las audiencias entiendan. ¿Se puede ser más misterioso en el guión de cine? Sí, claro, sí, totalmente, pues es otro medio, ¿no? Claro, Es otro claro. medio. Y lo que me interesaba hace rato que mencionaste lo de la impresora en las oscuras primaveras, como dijiste, es un símbolo, ¿no? Está ahí por una razón, es una fotocopiadora, perdón, por una razón, ¿no? Tú quieres, a través de ese objeto presente en esas escenas, y que luego le pasa lo que le pasa, quieres comunicar algo sin que sea obvio, sin que sea evidente, es la construcción de un símbolo, ¿no? Totalmente. Ocurre en todas las películas. ¿Qué pasa cuando la gente no lo cacha, Carlos? Porque cuando hablábamos con Jorge Michel sobre dirección, él decía, yo tengo sellos que a mí me gusta dejar en las películas y no me importa si la gente los cacha o no, si los entienden o no, son míos y están ahí. La construcción de símbolos, sin embargo, es muy distinto porque aportan a la historia y aportan al discurso. Correcto. ¿Qué pasa cuando la gente no los cachamos? Pero mira, antes de contestar eso, que no sé exactamente cómo contestarlo, pero yo diría que, o sea, Jorge Michel es director y yo soy guionista. Claro. Entonces, es un mundo de diferencia cómo abordamos las narrativas. Es decir, mi trabajo como guionista es crear símbolos y narrativas que lo entiendan todos, porque yo no tengo la oportunidad, como guionista, yo no tengo la oportunidad de las ambigüedades. Yo tengo que hacer una historia y el director lo tiene que entender, porque entonces el director decidirá si aplica el símbolo o lo elimina, lo edita o lo pone azul o lo pone verde, ¿no? Mientras que el director no estoy muy familiarizado con los símbolos de los que Jorge Michel haya estado hablando, pero pues son su sello personal, ¿no? Entonces él es el artista que está moviendo los hilos de su creación. Insisto, el guión es una cosa y la película es otra. Entonces, en mi caso, pero tú preguntas, ¿qué sucede cuando la gente no los entiende? Pues, qué mal. Qué mala onda. Qué mala onda. Pues a lo mejor quiere decir que el símbolo no está bien armado o no tiene el suficiente peso, o al final de cuentas el símbolo no tenía un peso real o un significado real para nadie más que para el creador. Es más, yo tengo una frase por ahí que uso con la gente con la que he asesorado, que ya no estoy dando asesorías, que les digo que, bueno, hay películas que son privadas y hay películas que son personales. Están las películas personales que transmiten algo muy interior de nosotros, pero que la gente entiende. Y están las películas privadas que solamente el director entiende y su mamá. Entonces, claro. Esas son las privadas, ¿no? Entonces, yo creo que el secreto es ser personal, profundamente personal, pero al mismo tiempo estar siempre preocupados porque las audiencias entiendan. Y si eso significa recortar símbolos ambiguos, pues hay que recortar. Hay que recortarlos, ¿no? Pero al final de cuentas tienes un mensaje que entregar, ¿no? Totalmente. Por muy autoral que sea la película, tienes un mensaje que entregar y eso creo que como guionista no lo puedes perder de vista nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y qué opinas de los directores que escriben sus guiones? Tú decías cuando empezamos la plática, afortunadamente tengo un hermano director. ¿Qué opinas de los directores que hacen sus guiones? Pues está muy bien, ¿no? O sea, no tengo una posición acerca de ellos. O sea, yo creo que hay directores que lo hacen muy bien, yo creo que hay directores que lo hacen muy mal, yo creo que hay guionistas que lo hacen muy bien y creo que hay guionistas que lo hacen muy mal. Hay de todo en esta viña del Señor. Claro. Si el director quiere ser, no quiere ser, si el director se sabe con las capacidades suficientes para escribir su guión, pues ¿qué tengo que decir yo al respecto? Adelante. Claro, claro. Claro. No sé si hay más preguntas por ahí antes de empezar a cerrar la plática. Ok.
que me las manden por acá, porque... Sí, bueno, hay Sí. una de Iván Hernández. A No ver. sé, Iván, ahora no tomaste la palabra. Si quieres la leo. Dice Iván, siendo yo un ignorante de detalles tan específicos del cine y para entenderlo nivel palitos y bolitas, ¿significa que el guionista es un mero aplanador del terreno y el director es el arquitecto de una casa? No, no lo vería en esos No, términos. no, yo tampoco. ¿Qué pasó, hombre? No, llevamos toda la tarde hablando de trabajo en equipo. O sea, sí, no me hagan eso. Sí, no. No, Lo que pasa es que me están diciendo, Carlos, soy Iván Hernández, discúlpenme, no había hecho uso de la voz ni de la cámara porque vi que muy pocas personas lo abrieron, entonces como que me sentí incómodo, ¿verdad? Pero bueno, Carlos, es que tú mencionaste que te vas con material, con materia prima muy básica y que tú dejas que el director te lo vista, te le ponga una luz, o sea, tú te vas con lo básico, con lo primitivo. Entonces, es una metáfora adecuadamente utilizada, pero digo, yo no menosprecio ni el trabajo tuyo ni el de nadie, nada más es para yo entenderle, porque yo no soy experto, Carlos, en cine. Okay. Apenas con Eric he entrado a estos foros y bueno, yo estoy haciendo un atisbo y yo tengo que entenderlo en mi cabeza. Bellas Artes, para los que estamos aquí, bueno, al menos para Eric, para ti, para mí, nos queda claro. Entonces, Bellas Artes es la construcción de toda la película. O sea, aquí está, güey, la película. Se llama Bellas Artes. Ahí está el edificio. ¿Sí? Mármol blanco, 3 escalones, 4, oro, etcétera. Entonces, perdón, no tú, tampoco es personal, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero pues entonces nomás estás aplanando el terreno. Eso es lo que estoy entendiendo yo que hace un guionista. Repito otra vez, y no conozco de cine, pero así lo estoy entendiendo. Mira. Ajá. Corrígeme si estoy equivocado, ¿sale? Muchas gracias, Carlos. Sí, Iván, no hay problema, gracias a ti. Mira, piensa en un guión como en una obra literaria altamente especializada, digna de interpretación cinematográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Una obra literaria, pues una obra literaria tiene personajes, arcos dramáticos, símbolos, metáforas, etcétera, 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 etcétera. Pero, por otro, y además es altamente especializada porque escribir un guión requiere de mucha técnica. O sea, un guión tiene que ser muy técnico. Además de todo, además de generar emoción, tiene que ser extremadamente técnico. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad es que es una obra literaria muy compleja. ¿Y por qué literaria? Pues porque está escrita, porque todavía no se convierte en una película, todavía no la han filmado, ¿de acuerdo? Entonces, y luego cuando llega el director, como lo dije hace un rato, la obra es una obra literaria creada para ser interpretada, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra interpretación es la palabra clave aquí, porque entonces, pues llega Kubrick claro. Y dice, ay, pues mira, todos van a ser fantasmas, ¿no? Y aquí es, bueno, o llega Spielberg. No, Kubrick es un gran ejemplo, Carlos. Kubrick no, pero es un gran ejemplo. Pero llega Spielberg y dice, todos son niños, ¿no? Sí. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese sentido? Pues que o sea, la obra existe por sí misma y luego llegará el director y empezará a ponerle colores, actores, iluminación, etcétera, porque eso es trabajo del director, no del guionista. No el del guionista. Ya hizo su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, más allá de ofenderme profundamente por el paralelismo entre aplanar el terreno, no es cierto, no me ofendo, pero lo que quiero decir es que es una obra completa. Si no es una obra completa, la película va a quedar horrible. O sea, así te lo digo. Un buen guión tiene que ser capaz de inspirarlos a todos. Claro.
para crear una gran película. Y ese es mi trabajo. Claro, y ahí yo creo que, digo, no sé si quedó claro también la idea de lo mínimo indispensable. Usar lo mínimo indispensable o dejar lo mínimo indispensable en una historia, en este caso a través del guión, no significa hacer lo básico, significa todo lo contrario, ¿no? Que sea tan complejo como se pueda con lo mínimo indispensable. Ese es el truco, ¿no? Ese es el truco. Entonces, que no se confunda una cosa con la otra. No sé si levantaste la mano, Lisbeth, para que fuera la última pregunta. No, ¿verdad? No. Solo Okay. quería aplaudir. Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, Carlos, te agradezco enormemente la plática de esta tarde. Creo que aprendimos mucho. Creo que vimos que no eres tan tímido como lo decías. Te desenvuelves muy bien en público. Entonces, mil gracias por haber venido a platicar con todas y con todos. De verdad, muchísima suerte en todo lo que venga. Pues creo que aquí todos coincidimos y todas coincidimos. Esa trilogía del amor, como la acabo de bautizar, es una verdadera maravilla. Entonces, cuando alguien aquí no haya visto las 3 películas de un tirón, como yo lo he hecho una vez, les recomiendo que lo hagan, porque así van a poder entrar a la cabeza de uno de los guionistas con mucho futuro, con más futuro que hay en este país, que es Carlos. Entonces, Carlos, mil gracias por haber venido a platicar con todas nosotras. Muchas gracias, Eric, a ustedes por invitarme, y ha sido un gustazo pues compartir todo lo que he compartido, y nos vemos muy próximamente. Nos vemos muy pronto. Gracias, Edalid. Ay, muchísimas gracias por la plática. Cerramos ya pues esta serie de pláticas, Eric. Pues cada una de ellas, pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Del importante papel que tiene cada una de estos 6 aspectos que vimos en estas películas. Faltan más, como bien dices, Eric, para completar, ¿no? Viene la segunda temporada, ojalá venga la segunda temporada, ¿no? Entonces, pues agradecerte. Y mira, aquí hay un mensaje de Héctor Alonso. Dice, ya lo dijo Kurosawa, una gran historia será una buena película. Una mala historia, ni el mejor director logra una buena película. Exactamente. Entonces, pues sí. Con eso nos quedamos. Cerramos esta charla de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Te doy la bienvenida a la Cineteca por tu participación, y también te digo, como a todos, tienes las puertas abiertas de Cineteca de San Lázaro para cualquier momento que quisieras compartir aquí alguna película, alguna charla, alguna plática, con mucho gusto están abiertas. Eric, de igual forma, vamos por la segunda temporada, como ya lo comentamos, esperamos que sí, pongamos chonguitos, que todo vaya funcionando. Seguro, sí. Gracias por aceptar la invitación, Carlos, y gracias a todos por su participación. Desgraciadamente, no se pudo hacer la transmisión en Facebook. Le intentamos varias ocasiones, en 2 ocasiones se pudo hacer la transmisión, pero no se escuchaba. Entonces, bueno, les prometo que lo más pronto posible la subiremos a YouTube para compartirles el link y que ustedes la puedan compartir en sus redes sociales. Pero lo que sí digo, creo que ha sido donde más participación hemos tenido. Creo que sí. O sea, sí, de verdad. Y yo creo que si hubiéramos estado en Facebook, mucho más, ¿eh? Sí. Muchas preguntas. Muchísimas preguntas. Ajá. Me siento halagado. Qué bueno que así haya sido. Así es, así muy amena, muy interesante. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Edalid. Hasta pronto. Gracias. Bye. Chao.